Estamos en una nueva entrevista acá en el diario El Mostrador. Hoy nos acompaña Claudio Alvarado, director ejecutivo del IES, del Instituto de Estudios de la Sociedad. Claudio, ¿cómo te va? Hola Hernán, ¿qué tal? Claudio, bueno, vamos a entrar de lleno en un tema que es de suyo relevante. Estamos a punto de cumplir un año desde que se realizó el estallido social, a una semana de que se cumple el aniversario. Eh, Hemos visto cómo el clima se ha ido enrareciendo en las diferentes aristas, ya sea a nivel de manifestaciones, de señales que entrega el gobierno, también del actuar que ha tenido Carabineros. Primero, quería preguntarte cuál es tu evaluación de la gestión que ha tenido el gobierno respecto específicamente al estallido, en este que algunos buscan hacer la separación entre quienes se manifiestan pacíficamente en la calle, quienes cometieron hechos delictuales, y hay otros que lo engloban en un mismo, es decir, es un estallido, es al final la expresión completa de un malestar que se dispone de diferentes formas de reacción en las calles, en las casas, en las redes sociales también podría ser. Sí, efectivamente, un fenómeno súper complejo y que tiene elementos de ambas cosas, digamos. O sea, si nos remontamos a lo que pasó hace un año atrás, lo que comenzó el 18 de octubre, era muy difícil de procesar para el sistema político, porque si nos quedamos solo con el 18 mismo en la noche, claro, ahí hay una violencia inaceptable, un ataque al metro como la que habíamos imaginado que íbamos a presenciar quienes crecimos en democracia, pero eso se fue combinando con manifestaciones más o menos pacíficas, pero en cualquier caso distintas a lo que ocurrió el 18 de octubre en la noche, y efectivamente da la impresión que explotó un malestar muy acumulado respecto a muchas cosas de la sociedad, y esa dimensión pacífica de la protesta, o al menos en cualquier caso más pacífica que la violencia, el saqueo y el vandalismo, tuvo su punto culmine el 25 de octubre, ¿cierto? Con la denominada marcha más grande de Chile. Y todo eso puso en jaque al sistema político y desde luego al gobierno como su cabeza. Y mi impresión es que desde ahí hasta hoy día, habiendo transcurrido casi un año, lo que ha intentado hacer el gobierno es enfrentar esta situación con las herramientas que tiene, pero con mucha incomodidad, con mucha dificultad, tanto para dialogar con la oposición como para enfrentar la dimensión social del asunto. Y yo solo quisiera hacer como de entrada un primer alcance, y es que esto probablemente le hubiera sido extremadamente difícil a cualquier gobierno, de cualquier signo político, porque las movilizaciones sociales suelen tener orgánicas, voceros, petitorios, interlocutores con los cuales uno puede dialogar. Aquí no existía nada de eso. Lo que hubo en octubre fue muy masivo, pero a la vez muy difuso, y eso le ponía una cuota de dificultad muy grande, pero además de eso, me parece que el gobierno tenía limitaciones propias que le impedían enfrentar adecuadamente este panorama, y lo que hemos visto en este año es la conjunción de todas esas cosas, digamos. Yo creo que se sigue con una falta de discurso y orientación política clara, y al mismo tiempo sufriendo los efectos tanto de la violencia como del malestar social. Tú hablabas de ciertas complicaciones que tenía para moverse el gobierno. Hay que han establecido parte de esas complicaciones, porque claro, está la calle, está la oposición, está la institucionalidad, pero también está el mundo al cual pertenece el gobierno, la centroderecha y más ampliamente a la extrema derecha. Eso también algunos han considerado que se tornó en algún aspecto como una camisa de fuerza discursiva y también de actuar para el gobierno para poder enfrentar este fenómeno. O sea, nuevamente, si nos remontamos hacia un año atrás, lo que empezó a ocurrir particularmente el 18 de octubre y los días siguientes, yo creo que una de las cosas que se evidenció fue la dificultad de la centroderecha para enfrentar un panorama de este tipo. Digamos, su caja de herramientas se vio muy acotada, muy limitada. El 18 de octubre en la noche y los días siguientes era muy notorio el silencio. O sea, salvo algunos actores políticos como Mario Desbordes y un par de alcaldes o la entonces intendente Rubilar, la verdad es que la dirigencia política oficialista se encontraba en silencio, en suma perplejidad, y probablemente eso tuvo que ver con un diagnóstico errado respecto a que el malestar no existía, a que dado el triunfo electoral de Sebastián Piñera muy potente en segunda vuelta, había que terminar con cualquier tipo de lógica autoflagelante, y eso se demostró muy errado. Eh, y también, por cierto, yo creo que a esas dificultades propias del oficialismo se añadió que un sector de la izquierda fue muy complaciente con la violencia, fue incapaz de distinguir justamente entre la dimensión pacífica y la dimensión de fuerza, de violencia, de saqueo, de vandalismo de la protesta,
Y eso también reforzó, yo creo, las dificultades del gobierno, porque se encontró con falta de interlocutores políticos con los cuales poder abordar esto de manera conjunta. Entonces, yo creo que ambas cosas al gobierno le han pasado la cuenta. Nosotros en el IES acabamos de publicar el número 3 de la revista Punticoma, que está publicada, la aprovecho de mostrar ahí, ¿cierto? Se publicó a un año del estallido social, buscando reflexionar sobre las causas de esto. Y una de las cosas en las que nosotros reparamos es cómo mucho de lo que ocurrió sí era previsible. Obviamente no lo que sucedió el 18 de octubre en la noche, pero la verdad es que desde hace varias décadas teníamos análisis desde la humanidad y las ciencias sociales que venían dando cuenta de este malestar y de autores de muy distintos signos. Si es que la derecha hubiera escuchado más a Gonzalo Vial, antes a Mario Góngora, Alfredo Jocelyn Hall, en fin, solo por nombrar los que serían más afines, la verdad es que probablemente la perplejidad habría sido mucho menor. Oye, Claudio, y respecto a al análisis de, bueno, se pudo haber visto venir, esta frase que se hizo tan clásica durante el estallido, pero ¿tú no has notado algún cambio en cómo el gobierno está enfrentando esta situación desde el año pasado, el estallido y el tiempo que duró, y ahora a un año de cumplirse el aniversario? Porque yo recuerdo las entrevistas que se le hicieron a principio de año al presidente respecto de si el gobierno está mejor preparado. El enfoque de la respuesta y la bajada comunicacional siempre fue respecto a una mejor preparación de Carabineros, entonces, en cuanto a que tenía mejores guanacos, mejores herramientas, mejores protocolos, pero nunca habló, nunca hizo una bajada comunicacional reflexiva de cómo el gobierno podría darle viabilidad política a una demanda que está en la calle, evidente. Claro, porque como el gobierno se encontró con que su diagnóstico con el cual asumió e intentó gobernar tenía algunos vacíos, insuficiencia, en cualquier caso, no bastaba para enfrentar todo esto, se vio obligado a hacer distintos movimientos de personal, cambios de gabinete, con los cuales se intentaron abordar de mejor manera todas estas crisis, todas estas situaciones. Yo creo que algunos fueron exitosos, o sea, han habido mejoras, pienso por ejemplo el cambio en el Ministerio de Hacienda. O sea, desde que asumió Ignacio Briones, mostró un manejo distinto de los recursos públicos, no solo por el tipo de iniciativas que se han levantado, sino además por su discurso político. Es un ministro de Hacienda con discurso político, algo que no existía dentro del mundo de la centro-derecha, una completa novedad, digamos. De hecho, lamentablemente, Felipe Larraín tuvo frases muy desafortunadas. Yo creo que ahí el cambio es bien notorio, eh, pero, pero son más bien excepciones. Y el mejor ejemplo de que los cambios de personal no fueron totalmente satisfactorios para lo que se buscaba es que han sido muchos, digamos. O sea, no es que tuvimos un gabinete antes y uno después de octubre, sino que el gabinete que vino para enfrentar la crisis también después volvió a ser removido. Entonces yo creo que han habido cambios, pero el principal cambio o la principal manera de enfrentar las cosas en forma distinta tenía que venir desde la propia presidencia. Y ahí yo creo que esto a cualquier gobierno le hubiera costado. Además, la oposición a veces ha sido muy desleal con el presidente, hubo acusaciones constitucionales, incluso se buscó destituir por vías no democráticas, pero, o no estrictamente democráticas, no conforme al modo en que uno remueve los gobiernos, digamos, pero además están las limitaciones propias de Sebastián Piñera, digamos, que Sebastián Piñera tiene muchas virtudes, pero entre ellas no está el discurso político, no está el comprender la situación que estamos viviendo con categorías diferentes. Entonces yo creo que el timón del gobierno era difícil que cambiara de manera radical, y por más cambios de gabinetes que han existido con mejoras puntuales e importantes, lo cierto es que todo esto lo pilló muy a contracorriente, muy, digamos, son fenómenos para los cuales este presidente no estaba preparado, ningún gobierno lo habría estado, pero yo creo que él menos que cualquiera, y a eso hay que agregarle además que la derecha quedó en una situación muy, muy deteriorada, digamos. El modo que se escogió para canalizar políticamente el conflicto, que fue el proceso constituyente, al menos hasta el plebiscito del 25 de octubre, instaló además un factor de división en la derecha. Entonces, por todos lados, una situación muy, muy compleja, en la cual yo creo que se ha intentado navegar, pero que respecto de la cual nunca se ha tomado el control de la situación. Y al día de hoy el análisis es el mismo. O sea, obviamente que con los cambios de gabinete y los sucesivos cambios que se han efectuado, algunas cosas han mejorado. Hay que pensar que en el último cambio de gabinete el presidente Piñera invitó a su equipo ministerial a, digamos, un buen elenco de políticos de peso, con trayectoria, que además representan distintas sensibilidades dentro del sector. O sea,
Por la UDI entró Víctor Pérez, que pertenece al ala más dura, pero también Jaime Belolio, que ha sido el principal, probablemente impulsor de una sensibilidad más reformista dentro de la UDI. En Renovación Nacional invitó a Andrea Lamay y Mario Desbordes, dos políticos con pesos pesados y que representan las distintas almas del partido. O sea, yo creo que se hizo lo que se pudo para tratarse de cambios sobre la marcha. El problema es que para enfrentar esto de un modo tal que permitiera conducirlo y no solo navegar, se requieren probablemente cambios que exceden los tiempos de la política. Porque lo que está aquí en juego, lo que le pasó a la derecha, es que se le puso por delante que sus lentes y sus perspectivas dominantes con la cual ha mirado la realidad durante las últimas décadas se mostraron insuficientes. O sea, el problema no es obviamente ocupar los instrumentos técnicos o económicos, ellos tienen su pertinencia y su aplicación en su campo. El problema es que la derecha muchas veces sobredimensionó el potencial de esos instrumentos y creyó que ellos bastaban para mirar la realidad, entonces se triunfó electoralmente de manera muy potente y se dijo, bueno, aquí vamos a gobernar sin complejo, y la verdad es que todo eso se demostró muy frágil, muy desconectado de la situación del país, y modificar eso en pocos meses era muy complejo. Entonces yo creo que los ajustes parciales han permitido sortear alguna ola, pero la reflexión más de fondo va a tener que ser de la coalición de cara a los siguientes procesos electorales, y la moneda quizás ya no puede modificar mucho más, digamos. Eh, yo no sé cuánto más podría hacer la moneda. Alguien menciona, claro, se puede modificar la jefatura del segundo piso, pero la verdad es que son pocas las teclas que le quedan por tocar a este gobierno para intentar navegar dentro de lo que ha enfrentado. Yo creo que a nivel de cambios de gabinete cuesta pensar en muchas más cosas que lo que ya se ha hecho. Claro, y en base a lo mismo, cuando se hizo este último ajuste, el presidente señaló que la idea era navegar con este hasta que se termine el gobierno, y una de las metas que le puso a este gabinete fue reordenar la coalición, pero también levantar las banderas de la centro derecha para recuperar este electorado que se le había ido durante el estallido. Y acá me quería centrar en una figura que es central en esta discusión, en este nuevo tablero, que es el ministro del Interior, Víctor Pérez. Hoy día se encuentra entre la espada y la pared, como decían algunos, entre una acusación constitucional y el respaldo a una institucionalidad de Carabineros que está muy cuestionada por la ciudadanía. Al mismo tiempo, fundamentos de esta acusación constitucional que tienen que ver con que no ha ejercido de manera igual la ley, no ha sido parcial cuando se trata de uno y otro lado, el tema de los camioneros por un lado, el tema del actuar de Carabineros con algunas marchas del rechazo y otra del apruebo por otro. Quería preguntarte, ¿cómo evalúas tú la gestión que ha tenido hasta el día de hoy Víctor Pérez en el entendido de cuál es la figura que él vino, el rol que él vino a cumplir al gobierno? Sí, es bien buena la pregunta porque yo creo que pone sobre la mesa una dificultad mayor del gobierno, y es que a la moneda le ha costado mucho dar el tono adecuado para enfrentar la crisis de Carabineros. Porque lo que tiene que hacer el gobierno es muy difícil. Tiene que, por un lado, darle respaldo y soporte a la institución en un contexto en el que se ha ido validando o tolerando al menos niveles de violencia inusitados para lo que era el Chile postdictadura, pero al mismo tiempo tiene que ser un respaldo que no sea complaciente, que no sea acrítico respecto de los indudables problemas que ha enfrentado Carabineros, y en el que se refuerce el control civil respecto de la institución. Entonces, yo creo que esa ecuación, que es muy difícil y que requiere mucho talento político y además conocimiento de las prácticas y la cultura interna de Carabineros, hasta ahora el gobierno no lo ha logrado conseguir, y claramente el ministro Víctor Pérez no ha sido totalmente exitoso en ese desafío en ningún caso. Pero también hay que ser consciente de que se le está pidiendo probablemente algo imposible, porque esa es una ecuación y hay deudas pendientes en esa materia de todos los gobiernos de las últimas décadas. Digamos, este es un problema que no partió acá, y de hecho, yo creo que la mejor muestra de que el desafío es titánico es que no hay que olvidar que este gobierno descabezó Carabineros. En la crisis que estamos viviendo se comenta con mucha frecuencia que una de las salidas sería el que el general Rosas dé un paso al costado, pero lo cierto es que este gobierno ya descabezó Carabineros. Se intentó jugar esa carta. Hubo un cambio a nivel de los generales, o sea, del general director y el generalato mayor, de la plana mayor de Carabineros, bien importante, y los problemas han seguido igual o peores. Entonces yo creo que el desafío que tiene por delante Víctor Pérez y el gobierno es muy complejo, justamente porque tiene que equilibrar estas cosas que ni ellos ni nadie han sido capaces de articular de modo adecuado,
y yo reconozco que soy muy escéptico de que en este momento la salida del general director pueda ayudar mucho, más allá de descomprimir el ambiente. O sea, a corto plazo probablemente sería útil, el sistema político se mostraría satisfecho, al gobierno mismo, y a Víctor Pérez en particular, se le descomprimiría el ambiente, pero no sé cuánto duraría eso. Yo creo que es sano preguntarse, a la luz de lo que ha pasado en los últimos 2 años, si es que eso no va a ser un remedio peor que la enfermedad, porque alguien tiene que asumir la dirección de Carabineros y ya no, pareciera habernos quedado claro que con el descabezamiento anterior las opciones no son muchas. Entonces, yo creo que este es un tema en el cual el sistema político en su conjunto, gobierno y oposición, tienen que tener mayor capacidad de diálogo, de articulación y mayor generosidad, porque esto se resuelve entre todos o no se resuelve por nadie. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque estamos a puertas de enfrentar un proceso constituyente que para ser exitoso requiere niveles de paz social importantes. O sea, esto le debería interesar a todos y no solo al gobierno. La crítica a Carabineros tiene que ir de la mano, que es indispensable por lo que ha pasado, es lógica, es esperable, tiene que ir de la mano de entender de que todo el sistema político tiene que lograr algo así como un acuerdo, aunque sea tácito, respecto a materias de orden público y a cómo empujamos las mejoras y las reformas a la institución de Carabineros. Porque si no, lo que va a pasar es que vamos a seguir entrampados en un diálogo de sordo que no va a ayudar a controlar el orden público y que va a ser muy difícil que los procesos que hemos decidido como sociedad para encauzar política y civilizadamente la crisis que estalló en octubre tengan éxito. Oye, Claudio, y en este marco de suyo complejo, como tú lo describes, la figura del ministro del Interior es una que tiene que dar, ¿cómo se puede decir? Tiene que dar base para que entiendan todo de que está gobernando para el país y no para un sector. Lo pongo esto en base a que algunos cuestionan de que está tirando una bandera un poco más a un lado que al otro. Pero cuando existen en momentos de tanta tensión discursos contradictorios de parte del jefe de gabinete, imagino que también hacen más complejo el poder acercar a la oposición, el que desde la calle te entiendan. Acá hay dos ejemplos súper claros, como son cuando se le preguntó por qué se creyó cuando tiran la motocicleta de Carabineros por el puente y no cuando vota una persona, y él dijo que las querellas no siempre son la solución, pero todos sabemos también que el Ministerio del Interior siempre reacciona y su primera acción es una querella ante cualquier hecho eventual. O cuando dice que hay que esperar que la justicia se pronuncie, y cuando le preguntaron por su amigo Pablo Longueira no tuvo empacho en decir que él pone la mano al fuego por él, con otras palabras claramente. ¿Cuánto dificulta esa postura que es de la propia persona más que el rol del ministro en este momento? La dificulta mucho porque solo erosiona aún más la credibilidad de los distintos actores políticos respecto a que se trata de un Ministerio del Interior jugado por ciertos principios y no por ciertas personas, digamos. O sea, lo que tiene que hacer el Ministerio del Interior, sobre todo considerando la actitud que adoptó el presidente ante el plebiscito y los procesos políticos que vienen, que es ser presidente, ser garante, lo que tiene que hacer el Ministerio del Interior es estar jugando en esa misma cancha, digamos, jugar ese partido, y eso requiere un esfuerzo discursivo que no es puramente retórico, sino que es comprender la complejidad política de la situación y actuar en consecuencia, en lo cual obviamente le falta. Y yo creo que el trasfondo de eso es que Víctor Pérez es una persona que pertenece a una sensibilidad de la UDI que es más dura que el mensaje que busca transmitir la moneda en estas circunstancias. Y entonces navegar entre esas dos almas a él probablemente le resulta muy difícil, ¿cierto? Ser leal al presidente en el discurso que la moneda ha intentado instaurar y al mismo tiempo responder a esa sensibilidad de la UDI respecto de la cual él proviene. Entonces, lo que yo creo que él tiene que hacer es entender de que, volvamos al punto anterior, a que aquí hay una ecuación que la moneda tiene que lograr resolver. Hay que respaldar a Carabineros, hay que criticar el vandalismo, pero ese respaldo tiene que ir de la mano de una crítica muy profunda a los problemas que han existido y a una señal pública de que realmente hay preocupación por la falta de legitimidad en el uso de la fuerza y a un mayor control respecto de la institución. Y mientras no se comprenda de que ese es el desafío, yo creo que va a ser difícil, si no imposible, al menos muy difícil, llegar a soluciones adecuadas, incluso para navegar en este intertanto. Pero eso no se puede a su vez sin el concurso de la oposición. Y por eso es que aquí también se requiere volver a prácticas de diálogo político tan denostadas a veces, pero que son indispensables. Porque como está todo tan debilitado, se requiere que todo el sistema en su conjunto
se embarque en algunos acuerdos básicos a la hora de enfrentar estas cosas. Si no, la verdad es que van a terminar todos, como se dice coloquialmente, trasquilados sin conseguir su objetivo. O sea, vamos a terminar sin control del orden público, sin reforma de Carabineros y con una situación social que hace muy difícil el éxito del plebiscito y del proceso que eventualmente se va a abrir a partir de él. Claudio, en la última pregunta, el presidente tenía que tomar una decisión. Por un lado, se sabía que la calle probablemente iba a volver a ebullir en algún momento, y por otro, tenía que ordenar a sus huestes y entregar señales más claras al propio oficialismo que se lo exigían desde la interna. Dado este contexto, la balanza y el momento que estamos viviendo previo al aniversario del estallido, también a 2 semanas del plebiscito, ¿era el perfil de Víctor Pérez el adecuado para enfrentar esta situación? Mira, no estoy seguro, pero en cualquier caso es alguien que resultaba funcional para otras variables que tenía el presidente que también tener a la vista, porque aquí también uno de los desafíos del cambio de gabinete era volver a ordenar, como tú mismo decías delante, a la coalición, ¿cierto? Que estaba muy, muy dispersa, y entonces involucrando a Mario Desbordes, involucrando a Andrea Lamán, involucrando a Jaime Belolio, la verdad es que las opciones de un político de peso, de trayectoria, y que además respondiera a esa sensibilidad de la UDI que faltaba cuadrar aquí, no eran muchas, digamos, eran básicamente Víctor Pérez, Jaime o Juan Antonio Coloma, digamos. Entonces, yo creo que parecía ser funcional y que en las primeras semanas se vio más empoderado de lo que algunos habríamos pensado. Entonces, yo no sé si el problema es tanto la persona, para todo este puzzle que había que ensamblar, sino más bien el hecho de que él u otros tienen que comprender que el desafío que se le puso al gobierno por delante en materia de legitimidad, en materia de orden público y en materia de control de Carabineros es gigantesco. O sea, mientras no haya conciencia de la magnitud del desafío, va a ser difícil actuar adecuadamente. Y yo vuelvo con eso, ya que es la última pregunta, a uno de los temas que hablamos antes. Y es que probablemente el principal, o uno de los principales problemas que ha tenido el gobierno para enfrentar toda esta situación que explotó en octubre del año pasado, es su diagnóstico inicial. Aquí lo que tiene que hacer el gobierno, aunque parezca algo más bien menor, yo creo que es muy importante para enfrentar adecuadamente lo que viene, es replantearse los diagnósticos con los cuales ha enfrentado el gobierno, con los cuales ha enfrentado su desafío de conducir al país. Han ingresado muchas personas al gabinete, pero son pocos probablemente los que tienen visiones realmente distintas. En el sentido de tener otros paradigmas, otros mensajes políticos, y los que lo han hecho han sido exitosos. O sea, yo, por resumir y por concretar, recomendaría que el gobierno, más allá del cambio de personas, se plantee hacer en todas sus áreas lo que ha hecho con Hacienda y con Ignacio Briones. Yo creo que ahí hay un buen ejemplo del tipo de ejercicio que hay que hacer. O sea, mientras no incorporemos nuevas miradas, más allá de personas, nuevos énfasis y la conciencia de que esos nuevos énfasis ayudan a entender mejor las cosas, la conciencia de que la caja de herramientas inicial se quedó corta, yo creo que va a ser difícil. Entonces, ok, Víctor Pérez puede tener sus problemas, pero creo que el desafío es mayor y que el cambio de switch en esa línea tiene que venir del presidente hacia abajo para salir airosos de lo que viene por delante. Claudio, te damos las gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, un agrado.